Ryan Zimmerman conoció a una persona en internet que le prometió que lo aceptaría tal y como era. Lo que no sabía era que estaba entrando en una relación llena de celos, odio y depresión, y que al final eso terminaría cobrándole la vida. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Ryan Zimmerman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Ryan Robert Zimmerman nació el 14 de mayo de 1994 en Kentucky, Estados Unidos. Fue el hijo mayor de una familia que, como muchas en esa región, valoraba el trabajo duro y los lazos cercanos. Sus padres eran personas muy estrictas, eso sí, muy dedicadas también. El padre de Ryan trabajaba en una oficina de oficios manuales como técnico en mantenimiento industrial, mientras que la madre del chico se ocupaba del hogar y del cuidado de la familia. A Ryan le inculcaron los valores de la honestidad, el trabajo duro y el respeto hacia los demás. Desde pequeño fue muy carismático, amable y curioso, y además los que lo conocen decían que tenía una risa muy contagiosa. Pero detrás de esa fachada el joven lidiaba con preguntas profundas sobre sí mismo, y fue llegada la adolescencia que comenzó a explorar su identidad de género y su orientación sexual. No obstante, en aquella época aún vivía en aquel pueblo conservador, y los temas eran un tanto tabú. No había recursos locales ni comunidades abiertas para que los jóvenes hablaran de estos temas. Como resultado, Ryan recurrió a internet y a través de algunos foros y chats de juegos en línea, encontró espacios que él sentía eran seguros, y aquí también sintió la confianza de abrirse a algunas personas. En medio de todo esto, él asistía con regularidad a la escuela secundaria. Sus notas eran buenas y mostraba interés en actividades artísticas. Según sus allegados, era amable, extrovertido, amigable y con un gran sentido del humor. Pero también tenía algunos rasgos de sensibilidad e introspección. Decían que Ryan amaba mucho la naturaleza y no juzgaba a ninguna persona. Así las cosas, a los 18 años logró terminar la escuela secundaria, pero no tenía planes claros para continuar con su futuro. Fue debido a esto que no se inscribió a la universidad, sino que hizo varios cursos comunitarios en su mismo lugar de origen. Se enfocó principalmente en la tecnología, la información y el diseño gráfico. También comenzó a aprender programación básica y edición de video. Llegado el 2015, a los 21 años, Ryan trabajaba a tiempo parcial en una tienda de electrónicos, reparando computadoras y vendiendo accesorios. Ganaba lo justo para vivir con sus padres y ahorraba para su futuro. En ese momento su vida personal era una especie de equilibrio delicado, dado que vivía en el hogar de sus padres y sus relaciones de pareja eran fugaces y mayormente en línea. Era muy poco expresivo y en algunas ocasiones él decía que no tenía muy clara su identidad e incluso pidió que se le llamara Emma en algunos círculos cercanos. Incluso en algunos foros él llegó a identificarse como mujer transgénero. En ese momento también se sentía atraído por ambos géneros y comenzó a explorar más una identidad femenina. Cada vez eran más los chats en los que él pedía que se le llamara Emma e incluso comenzaba a buscar parejas sexuales con ese nombre. Y esto no fue solo un deseo, sino una búsqueda de aceptación. Y aunque su familia en ese momento era muy amorosa, él sabía que no aceptarían esta faceta, y era algo que mantenía como un gran secreto. Eso sí, Ryan siempre ayudaba en casa, era muy leal con sus padres y buscaba que ellos estuvieran contentos y cómodos.
pero en él crecía el sueño de ser independiente y tener un lugar donde pudiera ser él mismo. Mientras buscaba este anhelo, él conoció a través de internet a una familia de apellido Bussard, todo bajo el alias de Emma. Él había puesto un anuncio en un sitio web y una mujer llamada Laurel Emerson, quien estaba supuestamente interesada en relaciones poliamorosas, le contactó. Las conversaciones fluyeron rápido y con mucha naturalidad. Mientras tanto, esta mujer animaba a Ryan a mudarse de la casa para poder vivir tranquilamente. Y en cierto momento también reveló su verdadero nombre. No era Laurel, era un chico llamado Cory Bussard, de 25 años. Pero esto no fue lo único. Resultó que Cory estaba casado con una mujer llamada Sarah. Ambos se habían mudado a Ohio en 2015 y estaban buscando un nuevo comienzo. Ahora bien, como son muy importantes en esta historia, tenemos que hablar de Cory y Sarah. De Sarah se sabe que nació el 22 de agosto de 1991 y se había casado con Cory en el año 2010. Ellos habían sido novios toda la secundaria y justo antes de irse a la universidad decidieron unir sus vidas. Estando en la universidad, la joven comenzó a estudiar arte y entre tanto ella y Cory decidieron abrir la relación, es decir, que ambos podían salir y tener intimidad con otras personas. Cory para ese momento era un chico alto, callado y con intereses en los videojuegos, y Sarah era más extrovertida y aventurera. La vida sentimental se comenzó a volver bastante compleja, ya que él buscaba parejas masculinas, a la par que ella exploraba estar con otras mujeres. En ese sentido, en julio de 2015, la pareja invitó a una persona llamada Jen Whitaker a mudarse con ellos. Jen decía que era una mujer transexual, tenía 28 años y trabajaba cuidando ancianos. Desde ese momento comenzó a tener una relación con Sarah, que fue intensa, romántica y posesiva. Ahora bien, mientras esto ocurría, Cory decidió buscar personas en línea y fue en ese momento que dio con Ryan y luego de unas pláticas, como ya sabemos, le reveló su verdadera identidad. A Ryan pareció no molestarle todo lo que Cory le contaba. Así que el 6 de agosto de 2015 el chico empacó algunas de sus pertenencias, condujo durante 6 horas y fue hasta el apartamento de Sarah y Cory. Era un espacio de 2 habitaciones en el que él pensaba podía ser sí mismo. Tras su llegada, Sarah lo recibió muy feliz, pero eso sí, aunque mostraba una sonrisa, sus ojos eran fríos. Ella parecía que no estaba del todo de acuerdo con la presencia de Ryan en casa. Mientras tanto, Cory lo abrazaba y se mostraba muy cariñoso. Y es que había algo claro que ya la pareja tenía antes de que Ryan llegara al apartamento. Cory tendría intimidad con Ryan y Sarah con Jen. Los primeros días en casa para Ryan fueron un sueño. Estaba ilusionado, pagaba una renta simbólica, contribuía con las compras y los 4 pasaban las noches jugando juegos online, cocinando pizzas y hablando de transiciones. Él seguía vistiéndose como Emma dentro de la casa, pero cuando salía al exterior siempre seguía siendo Ryan. La vida idílica que él tenía en este lugar no duró más que un mes. En septiembre de 2015 comenzaron a surgir algunas tensiones, ya que Cory estaba abrumado por el trabajo, así que decidió que debía terminar su relación con Ryan. Sarah también lo había estado presionando, ya que ella le decía que tenía muchos celos. Dijo que el chico debía irse de la casa porque lo estaba arruinando todo entre ellos. La mujer estaba resentida por la atención que Cory le daba a Ryan, así que él no pudo hacer otra cosa más que estar de acuerdo, ya que ella lo amenazó con dejarlo. Ryan estaba muy herido, pero le rogó poder quedarse. Ya el 25 de septiembre las cosas cambiaron para siempre. Sarah decidió confrontarlo y decirle que debía irse. Todo esto mientras Cory se encontraba de viaje ese fin de semana. Luego de esto nadie más supo de Ryan. Ese fue el último día que le envió unos mensajes a su madre. Ya para el mes de octubre la ausencia del chico comenzó a preocupar a sus familiares, quienes intentaron contactarlo todo ese mes sin éxito. Ya llegado el 27 de noviembre de 2015 se hizo un descubrimiento horrible. La policía encontró el vehículo del joven y tuvo que remolcarlo porque estaba obstruyendo un estacionamiento. La noticia fue recibida por la familia de Ryan, quienes, como ya sabemos, tenían meses sin poder contactarse con él. Para ese punto su teléfono ya estaba muerto. Decidieron ir a recoger el automóvil y estando allí, la madre del chico presentó un reporte de persona desaparecida. La familia comenzó a buscar distintas redes sociales y perfiles de personas que fueran cercanas a Ryan, pero no había mucha actividad, así que se realizaron algunas búsquedas locales.
Así las cosas, el inicio de la investigación fue muy lento, ya que las autoridades realizaron solamente algunas entrevistas. Algunos testigos afirmaban que Ryan era alguien que desaparecía y que se iba sin dar explicaciones. Sumado a esto, no había ningún signo de violencia ni rastros de que Ryan se hubiese ido a algún lugar. Como su teléfono celular seguía apagado, los oficiales pensaron que él quería huir de su familia. Eso sí, una cosa muy extraña era que sus cuentas bancarias no habían registrado movimientos. Durante los siguientes meses la investigación se estancó. Si bien las autoridades dieron con Corey y Sarah e incluso los entrevistaron, no había ninguna pista que les indicara que tal vez ellos le hubiesen hecho algo a este chico. No fue sino hasta el 3 de enero de 2016 que un paseador de perros encontró unos huesos humanos en una zona boscosa. Los huesos no eran un esqueleto completo, pero sí había una columna vertebral parcial. La policía comenzó una investigación ya que querían saber de quién eran estos huesos. Para poder saber de quién eran, los llevaron a la oficina del forense, pero el análisis de ADN no coincidió con ninguna base de datos. Solo según el antropólogo forense se estimó que la persona tenía entre 18 y 25 años, era masculino y caucásico. También había en los huesos la presencia de unos cortes de sierra en las vértebras. El caso se enfrió y quedó archivado con la etiqueta restos humanos no identificados. Mientras tanto, la familia de Ryan seguía buscándolo, y Corey y Sarah solicitaron el divorcio. Tenían diferencias irreconciliables, y el proceso legal finalizó ese mismo mes de enero de 2016. Una vez divorciada, Sarah decidió casarse con Jen en una ceremonia discreta, y se mudaron a otra localidad donde alquilaron una casa modesta, mientras que Corey regresó a su ciudad natal. Así los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cada uno siguió su vida con tranquilidad, mientras la familia de Ryan lo seguía buscando, sin recibir ni una sola noticia, hasta que llegó el año 2020, y los avances en tecnología forense llegaron a un punto que podían ayudar a la familia del joven. Un analista de inteligencia criminal comenzó a inspeccionar algunos casos no resueltos de la región y se topó con el de Ryan. Notó que no se había recolectado ADN de los familiares, así que los llamó para que dieran sus muestras. En la oficina de investigación criminal se compararon los resultados con varios restos humanos, y en junio de 2020 se confirmó que los restos encontrados en aquel bosque unos años atrás pertenecían a Ryan. Para la familia esto significó tanto alivio como dolor, y el caso se reabrió inmediatamente. Las autoridades comenzaron a seguir los rastros digitales que tenía Ryan en las distintas aplicaciones, y esto los llevó de nuevo a Corey y Sarah. Las autoridades comenzaron a revisar los testimonios que Corey y Sarah habían dado en su momento, pero ellos simplemente habían dicho que Ryan había vivido con ellos un mes y luego de eso ya no habían sabido nada de él. Además de eso se dieron cuenta que Corey tenía una coartada, había estado trabajando a varios kilómetros de la casa. Pero a los detectives la persona que más les parecía rara era Sarah. Además de eso también se dieron cuenta que ella estaba casada con Jen. Poco a poco comenzaron a hacer distintos análisis forenses, específicamente en el automóvil de Ryan, que como ya sabemos también había sido encontrado unos años atrás. A pesar de que ya se había usado, se había lavado y se había manipulado, pudieron encontrar sangre en este vehículo, y cuando la analizaron coincidía con la del chico. Asimismo también se sumó un testimonio de un amigo de Corey, que dijo que recordaba algunas conversaciones que habían tenido Corey y Sarah sobre Ryan, diciendo que tenían problemas con el chico y que causaba muchos inconvenientes en el hogar. Ya en 2021 las autoridades volvieron a localizar a Sarah y a Jen, y de inmediato Sarah fue detenida y llevada a una estación de policía. Durante los interrogatorios, Sarah mostró contradicciones en sus relatos. Primero aseguró que Ryan se había ido voluntariamente, pero también admitió que habían tenido una discusión esa noche. De pronto pareció aceptar su responsabilidad en el crimen del joven, confesando que le había quitado la vida. Dijo que se había parado detrás de él y que había utilizado su brazo para apretarle el cuello con mucha fuerza. Afirmó que ella pensaba en ese momento que él estaba arruinando su matrimonio. Aseguró que Jen había planeado el resto de los hechos. Separaron el cuerpo de Ryan en partes con una sierra de cocina. Esto les había tomado horas según la declaración de la mujer y posteriormente repartieron los restos en distintos lugares. Sarah estaba entonces implicando directamente a Jen como la orquestadora de deshacerse del cuerpo de Ryan. Ella volvió a decir que pensaba que el chico estaba arruinando su matrimonio y que además de eso lo consideraban un intruso.
En ese momento también arrestaron a Jen y les pidieron a ambas personas sus teléfonos celulares. Aquí encontraron algunas búsquedas que se hicieron en esa época relacionadas con deshacerse de restos humanos y descomposición de cuerpos en bosques. También había varias fotografías específicamente de la zona donde se habían encontrado algunos restos de Ryan. Pero cuando las autoridades estaban a punto de arrestar a Jen, esta persona tomó un arma y se terminó quitando la vida. La única que quedaba para rendir cuentas por quitarle la vida a Ryan era Sarah. Su juicio comenzó en septiembre de 2021, cuando un jurado la imputó con el apoyo de distintas evidencias. Durante el proceso se presentaron distintos testimonios de vecinos, forenses y familiares, y la defensa alegó que la muerte del chico había sido accidental, producto de una pelea que se había salido de control. Pero la fiscalía argumentó que esto no había sido así, que el hecho se había dado con premeditación y encubrimiento. El juicio culminó rápido y el 23 de diciembre de ese mismo año, Sarah se declaró culpable de un cargo de homicidio agravado, un segundo cargo y otros 16 delitos graves más. De este modo evitó la pena de muerte y el 20 de enero fue encontrada culpable y sentenciada a cadena perpetua, siendo elegible para libertad condicional luego de 30 años en prisión. Luego de darle su condena, Sarah leyó una carta con voz temblorosa frente a la familia del chico, asegurando que era una persona defectuosa y que no pasaba ni un día sin pensar en lo que había hecho. Dijo que no quería quitarle la vida a Ryan y que quería pasar la vida redimiéndose. Para la familia del joven finalmente se hizo justicia. Habían pasado muchos años y ellos habían intentado de muchas maneras poder encontrar a Ryan. Eso sí, el resto de los huesos de Ryan no fue encontrado. Como estas mujeres los habían repartido en distintos lugares, ya no sabían bien dónde estaban y en algunos de los puntos que Sarah dio a las autoridades ya no había nada. El tiempo, los animales, el clima habían hecho su trabajo y fue difícil que la familia pudiera despedirse de un cuerpo completo del joven. Eso sí, se quedaron tranquilos porque al menos sabían qué le había sucedido. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Una historia muy triste. Ryan era un joven que estaba tratando de descubrir quién era y simple y sencillamente una mujer por celos le terminó quitando la vida. Y bastante duro también para la familia el hecho de tener que esperar tantos años para que se hiciera justicia. Y además de eso, pues bueno, si no se hubiesen tenido los adelantos en la tecnología, además de eso, si esta persona que estaba reabriendo los casos no se hubiera fijado en el caso de Ryan, seguramente hoy no estaríamos hablando de él. La policía ya para ese momento tenía muchas herramientas. Creo que fue algo bastante imprudente de su parte no tomarle el ADN a los familiares desde un primer momento, pero bueno. Sarah está en la cárcel, Jen se terminó quitando la vida, fue una persona cobarde, no quiso enfrentarse a lo que había hecho. Así que al final de cuentas la familia de Ryan pues pudo cerrar este círculo tan horrible. Un día los vecinos de un edificio en Córdoba, Argentina, encontraron a un hombre con los genitales prácticamente amputados y en su mano. Intentaron ayudarlo y este fue enviado a un centro asistencial. Lo que nadie sabía era qué había sucedido, por qué había alguien intentado hacerle esto al hombre. Y además de eso, cuál era la relación que había entre él y la persona que se lo había hecho. Poco a poco se comenzó a destapar una serie de eventos que dio a conocer que él tenía muchos secretos y que la persona que le había intentado quitar la vida de esta forma también tenía muchas cosas que ocultar, lo cual dio pie a uno de los casos más comentados de la historia policial en Argentina. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Sergio Fernández nació en la década de los 70 en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y con el paso de los años construyó un círculo muy cercano, compuesto por Marianela, su pareja estable, sus amigos y algo muy importante para él, la música. Y es que además de desempeñarse en el rubro textil, Sergio tocaba en una banda. Eso sí, no era una persona exageradamente famosa y prefería mantener un perfil bajo, pero tenía presentaciones, ensayos y todo tipo de trabajos relacionados con la música. Parecía que tenía una vida completamente normal desde fuera, pero a finales de 2016 su destino se cruzó con el de una joven 20 años menor que él, llamada Brenda Micaela Baratini. Brenda había nacido en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, pero se había mudado a Córdoba para poder estudiar, específicamente la carrera de arquitectura. Para el momento de los hechos que vamos a narrar el día de hoy, Brenda tenía un novio llamado Gonzalo Ezequiel Rodríguez, con quien llevaba 6 años de relación. Y a pesar de que ambos tenían parejas estables cuando se conocieron, Sergio y Brenda sintieron una atracción muy fuerte entre ellos,
y con el paso de los días comenzaron una relación paralela. Tenían prácticamente una segunda vida. Estos acercamientos, que primero fueron casuales, se transformaron en un amorío que les proporcionaba adrenalina, clandestinidad y encuentros cargados de intensidad. A lo largo de 2017 sostuvieron su relación entre encuentros ocultos los fines de semana e idas y venidas. Pero ya para la primavera de ese mismo año, Brenda estaba pensando en su futuro. Acababa de graduarse y quería saber cuál era el siguiente paso. Eso sí, su relación con Sergio obviamente no podía volverse algo formal y ella no estaba segura si continuar con él o dejarlo. Sea como sea, llegamos al día 25 de noviembre de 2017. Era un sábado por la noche, cuando los vecinos del edificio donde Brenda vivía escucharon en las afueras de unos ruidos. Un hombre estaba pidiendo auxilio. Varias personas salieron de sus apartamentos para ver qué estaba sucediendo y encontraron a Sergio tirado, prácticamente con sus genitales amputados en la mano. Estaba sangrando muchísimo. Eso sí, no se los habían cortado por completo. Entre todas las personas que salieron a ver qué sucedía estaba una jovencita estudiante de medicina. Ella logró tratar de buena manera la hemorragia de Sergio y él pudo esperar consciente hasta que llegaran los servicios de emergencia que otros vecinos habían llamado. En el lugar había mucha confusión e incluso la misma Brenda también estaba entre las personas que estaban viendo qué ocurría, sin que en ese momento las personas a su alrededor supieran que había sido ella la culpable de que Sergio estuviera así. Una vez llegaron los servicios de emergencia, trasladaron a Sergio a un hospital y comenzaron a hacer preguntas. Sergio comentó que él había estado con Brenda en el apartamento y que ella lo había atacado, así que las autoridades fueron hasta este lugar y comenzaron a hacer una revisión. En el interior había manchas de sangre, también había destrucción en los muebles, en el dormitorio, en los pasillos, y los peritos decidieron tomar muestras de todo esto y además de eso llevarse la computadora de Brenda y un cuaderno en el que ella hacía distintas anotaciones como si fuese un diario. También decidieron detenerla. Ella no se resistió en ningún momento y fue acusada del delito de lesiones gravísimas. Y también se dijo que le harían distintas pruebas psiquiátricas para determinar si estaba consciente o no en ese momento. Por su parte, cuando su familia se enteró de la noticia, contrató a un prestigioso abogado para representarla. El caso quedó en manos de un fiscal especializado en violencia familiar, quien comenzó de inmediato con la reconstrucción de lo ocurrido. Obviamente, como pasa en muchos de estos casos, todo comenzó con versiones contradictorias. Por un lado, el abogado de Sergio afirmó que todo había sido un ataque premeditado, pero por otro, Brenda aseguró que ella había actuado en defensa propia, y todo se debía a un intento de agresión sexual cometido por Sergio. El abogado de Brenda también dijo que ella había cortado sin ver que estaba cortando, y simplemente había sido todo en un intento desesperado de protegerse. Incluso anunció que iban a denunciar a Sergio por abuso sexual con acceso carnal. Ya cuando finalmente Sergio estuvo en condiciones de declarar, él ofreció su propio relato de los hechos. Comentó que el día que todo pasó, más o menos a las 10:30 de la noche, llegó al apartamento de Brenda. Él dijo que la relación había finalizado unos días antes, pero que ella lo había invitado porque quería verlo supuestamente por última vez, diciéndole además que tenía una batería de celular que quería devolverle. Unos minutos después de que Sergio llegara, según su propia versión, ambos comenzaron a mantener relaciones sexuales, y Brenda le propuso vendarle los ojos. Sin sospechar que iba a suceder algo malo, él accedió y ella le puso un antifaz. Luego de eso, según comentó el hombre, se sentó sobre su pecho a acariciarlo, y luego realizó un movimiento muy rápido con una tijera de podar. Él inmediatamente escuchó un sonido que no pudo identificar y comenzó a sentir dolor. Dijo que entre gritos se había sacado la venda de los ojos y se dio cuenta de lo que había pasado. Incluso él comentó que en ese momento había llamado a su novia para contarle lo sucedido y en ese momento también le pidió perdón por la infidelidad y le solicitó que fuera a buscarlo. Sin embargo, cuando tuvo que declarar la novia de Sergio, ella contó algo un poco diferente. Dijo que nunca había recibido una llamada de él, sino que fue un amigo en común que le había alertado sobre la situación de esa noche, motivo por el cual ella insistió en tomar el teléfono y llamarlo hasta que él contestara. Por otra parte, Brenda siguió insistiendo en la versión del abuso. En un primer relato ya bastante extenso, dijo que Sergio llegó alrededor de las 9 de la noche a su casa.
También comentó que pudo ingresar porque en el portero electrónico alguien había dejado la puerta abierta. Supuestamente, según la versión de Brenda, había sido él quien le había pedido la batería unas horas antes. Brenda comenta que cuando Sergio llegó a su apartamento comenzó a tocar la puerta. Ella estaba preparándose porque esa noche iba a celebrar el cumpleaños de su novio. Cuando él entró, según Brenda, estaba completamente histérico porque dijo que sus mascotas habían arañado sus instrumentos musicales y eso lo ponía muy furioso. A partir de allí, ella dice que él comenzó a reclamarle y que la violencia fue cada vez más y más y más. También afirmó que intentó tranquilizarlo, pero al ver en un momento una foto de Brenda con su novio, Sergio perdió por completo el control y eso desató un ataque sexual. La joven dice que en ese momento ella no pidió auxilio porque recordó que debajo de la cama tenía muchas cosas guardadas, entre ellas una caja de herramientas con una tijera que había comprado para arreglar unas plantas que tenía en el balcón. Y fue en ese momento del ataque sexual que ella logró tomar la tijera de debajo de la cama y al final pues le provocó el corte a Sergio. Para respaldar su versión, ella mostró distintos moretones que tenía en los brazos, pero su versión dejaba algunos cabos sueltos. Ante ellos la imposibilidad de explicar por qué Sergio llevaba puesto el antifaz, que fue encontrado con este antifaz por los servicios de emergencia. Otro punto que generó dudas fue la presencia de esa tijera debajo de la cama. Era un lugar muy extraño para guardarla. Brenda dijo que la tenía allí porque el apartamento era muy pequeño y tenía que acomodar los objetos donde fuera y donde menos le estorbaban. El abogado de ella volvió a decir que nada había sido planificado. Pero el abogado de Sergio decía que ella estaba obsesionada con el hombre y que pensaba que la iba a dejar, y por eso había decidido atacarlo. Para ese momento ya todo el mundo estaba hablando del caso en los medios y no era para menos. El hecho de que una mujer le cortara los genitales a un hombre con una tijera de podar era algo de lo cual todos querían comentar. En ese momento una persona que tomó mucho la batuta en los medios a favor de Brenda fue su propia madre Laura, quien dio declaraciones en distintas conferencias de prensa y sostenía que su hija estaba siendo blanco de acusaciones injustas, que ella era una joven llena de luz y que afirmaba que nunca le haría daño a nadie. Aseguraba también que la iba a acompañar en todo el proceso y que la iba a defender hasta el final. Siento mucho dolor, mucha impotencia, mucha injusticia por cómo están ensuciando a mi hija. Yo soy una leona que la voy a defender hasta lo último. Con la voz quebrada por el llanto, la mujer afirmó que como consecuencia del ataque, su hija tenía varias lesiones en el brazo, como ya dijimos. Y también dijo que en la relación era Sergio quien perseguía a Brenda y que le pedían que no lo dejara. Mi hija está toda golpeada, sus bracitos. La mujer incluso dijo que Brenda y su novio Gonzalo estaban a punto de casarse y de iniciar un emprendimiento juntos, y que era Brenda la que no sabía realmente si seguir o no con la relación con Sergio, porque ella quería tener un matrimonio bonito y una buena familia. La mujer volvió a decir que Laura guardaba estas herramientas debajo de la cama para poder arreglar el jardín que tenía, y solamente por el pequeño espacio del apartamento era que las tenía allí, pero ella sabía que su hija no era capaz de hacer eso. Pero a pesar de que durante varios días esta narrativa se mantuvo en el entorno de Brenda, algunas cosas cambiaron unos días después. Y es que la misma Brenda introdujo una versión de los hechos un tanto distinta. Ella afirmó que en la pelea la verdadera intención que tenía era quitarle el celular a Sergio, porque según ella, él había grabado algunas escenas íntimas entre ambos, e incluso las había compartido con amigos, algo que le había afectado profundamente de manera emocional. Rápidamente se le consultó a Sergio sobre estas supuestas grabaciones, pero él dio una respuesta confusa e imprecisa, porque si bien él dijo que sí existía algún tipo de material y que en efecto lo había compartido con terceros, no especificó si eran fotos o videos y a cuántas personas se los había enviado. Eso sí, mientras revisaban los celulares de ambos no encontraron estas fotografías, ni tampoco pruebas de que los videos o fotos habían sido difundidos a otras personas. Así las cosas, en medio de un panorama cada vez más confuso, comenzaron a llegar piezas claves para la acusación. Había algunos resultados de los peritajes realizados en los elementos que se habían sacado del apartamento de Brenda, y esta evidencia comenzó a dar un cuadro mucho más complejo. El primer informe que recibió la fiscal fue el análisis tecnológico de la computadora de la mujer. Allí detectaron que ella había realizado varias búsquedas en internet antes de los hechos.
había buscado información sobre cómo cortar un genital masculino y también leyó una nota periodística sobre una mujer que había sido detenida tras intentar hacer algo similar con su pareja. Esas no fueron las únicas páginas que ella vio. También se vio que en su actividad 48 horas antes de los hechos, consultó un artículo sobre lo exitosa que había sido una operación practicada a otro hombre también atacado por su esposa. También las búsquedas comenzaron a orientarse a lo que sería su coartada. Ella investigó sobre el funcionamiento del sistema penal en casos de abuso, mujeres que reciben ataques sexuales, que buscan vengarse y también sobre temáticas similares. La evidencia que terminó por oscurecer todo su panorama fue el contenido de su cuaderno personal. Se reveló que ella tenía distintas anotaciones de los pasos que iba a seguir. En las hojas Brenda había anotado qué noche podía llevar a Sergio a su apartamento, cómo podía hacer que él no quedara registrado en las cámaras, cómo buscar una coartada y también buscar zonas del inmueble que no estuviesen vigiladas. En otro fragmento también detalló que tenía que provocarse golpes en los brazos y en el rostro, para que toda su narrativa tuviera coherencia. También había un listado numeroso de los pasos que debía seguir, como ocultar sus huellas, dejar la tijera cerca de la cama, tener a mano cinta adhesiva, bisturí, guantes y otro tipo de cosas también que le podían ayudar en ese momento. La combinación de todo esto obviamente hizo alejar por completo a los investigadores de la versión que Brenda tenía. Ella ya no podía decir que no había sido algo premeditado y que simplemente se estaba defendiendo de un agresor, porque todo pintaba a que era algo que ella se había inventado con el paso de las semanas para llegar hasta el punto de cortarle los genitales a Sergio. Pero su abogado defensor, al ver todas estas pruebas, les restó importancia. Dijo que todo eran frases sueltas y que no tenían una cohesión, y que realmente eran cosas inconexas que los investigadores habían manipulado para hacer una narrativa en contra de la mujer. Además, hubo otra cosa que llamó mucho la atención de la acusación, el hecho de que en los manuscritos Brenda dijera que necesitaba un bisturí. Con esto, ellos intentaron cambiar la calificación de su causa a una más grave, intento de homicidio, porque decían que el bisturí era para al final quitarle la vida a Sergio. Ella al final terminó acusada por el delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y por alevosía. Durante ese tiempo su novio Gonzalo llegó a visitarla 3 veces en la cárcel. El tiempo fue pasando y no fue hasta el comienzo del año siguiente que Brenda redactó una carta, en la que afirmó que no buscaba excusarse, que tenía claro que había actuado de un modo atroz, pero dijo que jamás había planificado quitarle la vida a Sergio. Dijo que se sentía oprimida y devastada, y dijo que en todo el tiempo que mantuvo el vínculo con este hombre, él la expuso a episodios de violencia, y como consecuencia todo esto afectó su vida personal y su carrera profesional. Dijo que todo había pasado en un punto de desesperación, y que ella solo quería ponerle fin a su tormento. La fiscalía no encontró ninguna evidencia que respaldara este supuesto historial de agresiones por parte de Sergio, así que no le pusieron mucha atención. Brenda incluso trató de poner una denuncia en contra del hombre, pero no había pruebas, así que la misma fue archivada. Mientras tanto, Sergio seguía con su recuperación, y es que él tuvo una compleja reconstrucción de genitales. Eso sí, los especialistas dijeron que la lesión no tendría carácter permanente. Este dato ayudó muchísimo a Brenda, ya que su defensa intentó rebajar la imputación y la pena. Sergio se sometió a una exhaustiva revisión por parte de un urólogo, pero este acreditó que ya los genitales no funcionaban del todo bien desde el punto de vista fisiológico, y también se hizo un examen psicológico para ver si Sergio tenía algún trauma después de lo que había pasado, y se aseguró que él había empezado a tener ataques de pánico después de los hechos. Luego de eso se quería comprobar si los genitales de Sergio servían en materia sexual, pero realmente esto era demasiado difícil y la defensa de Brenda no logró llegar a un consentimiento para poderlo hacer. Así que lo que decidieron hacer después fue tratar de evitar el juicio ofreciéndole a Sergio $30,000 como compensación, pero esta propuesta fue rechazada, ya que Brenda se estaba enfrentando a un juicio por un delito mayor. Al final de eso, Sergio dijo que quería llegar al juicio oral y que se hiciera justicia. El proceso comenzó a avanzar cerca de mediados de 2019 y se evaluó la posibilidad de agravar la acusación. Los abogados de Brenda le recomendaron a ella ya no declarar y no hablar nada. Finalmente, el 24 de agosto de 2019 comenzó el debate oral
y Sergio habló por primera vez en público y dio su versión de los hechos. En ese momento la defensa de Brenda creía tener un as bajo la manga. Ellos querían demostrar que la mujer tenía una relación estable con Gonzalo y que lo de Sergio eran solo encuentros informales, y querían quitar con esto el agravante del vínculo que había entre ellos dos. Sin embargo, el testimonio de Gonzalo terminó jugando en contra de Brenda, ya que él reveló que desconocía por completo la existencia de Sergio y dio distintas versiones de cómo Brenda le había dicho que había llegado ese hombre al apartamento. Gonzalo también comentó que él confrontó a Brenda sobre lo que había sucedido y ella solo le dijo que Sergio era una persona que estaba metida en asuntos turbios. También el propio hombre dijo que había notado conductas extrañas en ella, pero que las había dejado pasar porque era muy feliz en la relación y quería estar para siempre con la mujer. Él también relató que la noche del ataque entró al edificio de Brenda y ella lo alejó de los vecinos que asistían a Sergio y le aseguró que el hombre había intentado abusarla. Comentó que le había dado un bisturí y le había pedido al oído con mucha firmeza que le quitara la vida. El impacto fue inmediato y un murmullo recorrió la sala. El testimonio resultó muy decisivo y la acusación en contra de Brenda pasó a ser homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Como consecuencia, el proceso fue suspendido y volvió a reanudarse semanas después. En esa nueva instancia llegaron decenas de testigos, incluida Marianela, quien era pareja de Sergio, como ya sabemos, en el momento de los hechos. Ella afirmó que los ataques de pánico del hombre no eran recientes. En ese momento Brenda seguía sosteniendo su versión y dijo que incluso Sergio la hostigaba y le pedía imágenes de ella y le tomaba imágenes también en situaciones sexuales sin su consentimiento. Sin embargo, para la acusación el intercambio de imágenes entre ellos era completamente habitual. Y mientras todo el proceso pasaba, Brenda incluso en un momento dijo que la acusación de abuso había sido en ese instante la única forma que había encontrado para denigrar a Sergio. Al final se realizó la reconstrucción de los hechos y de cómo Brenda había tomado las tijeras de debajo de la cama. La fiscalía sostuvo que la intención de la mujer realmente era quitarle la vida a Sergio, causándole el mayor daño posible. A final de septiembre, el jurado popular, integrado por 4 hombres y 4 mujeres, la encontró culpable por unanimidad. Después del veredicto fue condenada a 13 años de prisión, pero la defensa apeló en octubre de 2021. El Tribunal Superior de Justicia luego de esto confirmó el fallo y Brenda fue llevada a la cárcel. Durante su reclusión ella ha dado distintas entrevistas y ha dicho que al final de cuentas Sergio era una persona que la maltrataba. En cuanto al hombre, él nunca aceptó dar entrevistas y se supo muy poco de su vida después de los hechos. Ya en noviembre de 2025, luego de casi 8 años en la cárcel, el nombre de Brenda volvió a ocupar los titulares cuando, habiendo cumplido 2/3 de su condena, su citación fue evaluada. Según explicaron, durante su reclusión ella mantuvo una conducta ejemplar. Completó programas de educación y además de eso inició la carrera de abogacía y la de letras, por lo cual ella estaba pidiendo su libertad condicional, la cual fue completamente concedida. Ahora que saben todo lo que pasó en este caso, díganme qué opinan. ¿Brenda tiene que estar libre o es un peligro para la sociedad y para ella misma? El 5 de octubre de 2025, una mujer en Ecuador llamada Marta Cecilia Solís desapareció sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron a buscarla, pero gracias a las denuncias de distintos vecinos encontraron una escena horrible en su apartamento. Pero lo más horrible de todo el caso era la persona que señalaron como culpable de los hechos, su propia hija. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. El 12 de noviembre de 1975 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, nació Marta Cecilia Solís Cruz. Creció en un entorno familiar tranquilo y muy trabajador, con ciertos desafíos que contribuyeron a forjar un carácter fuerte y perseverante. Cuando tenía 14 años conoció a un joven en una feria parroquial, quien se convirtió en su primera pareja, un chico llamado Luis Gustavo Lamota, que en ese momento tenía 18 años. Ambos comenzaron una pequeña relación sentimental, y con el paso del tiempo se dieron cuenta que tenían las mismas metas. Los dos querían ser abogados y además de eso formar una familia. Así, ambos estudiaron Derecho y se convirtieron en abogados. De Luis Gustavo se sabe que era callado pero trabajador, y con el paso del tiempo, gracias a su relación, ella quedó embarazada,
y tuvieron a su primera hija juntos, a quien llamaron Andreina Xiomara, y más adelante tuvieron 2 más. De la infancia y adolescencia de Andreina no trascendieron mayores detalles. Eso sí, se sabe que creció en un hogar muy bueno, mezclado con la educación y el apego familiar. Pero eso sí, había un poco de tensión con su madre, ya que la relación entre ellas era conflictiva. Y con el paso del tiempo, mientras Andreina se hacía adulta, se convirtió en algo complejo y conflictivo. Ya para esa época, Marta Cecilia abrió un pequeño despacho en su localidad, donde trabajaba como abogada de manera independiente. No ejercía como abogada titulada formalmente, ya que en Ecuador requería haber ganado un examen estatal, que ella por sus distintas obligaciones familiares decidió posponer, pero sí era asesora legal para trámites notariales, divorcios y defensas en juicios de menores. La mujer era muy popular en su comunidad y los vecinos la llamaban la abogada del barrio. Era empática y tenía tarifas muy accesibles, a lo cual se sumaba su personalidad, que como ya dijimos era muy fuerte, pero también tenía una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Fue descrita como una amiga leal y una madre dedicada, pero según comentaron algunos allegados, también lidiaba con distintos episodios de ansiedad, ya que para cuando sucedieron todos los hechos tenía unos años de haberse separado de su esposo y se había vuelto la única proveedora de la familia. Eso sí, ella se quedó a vivir con Andreina en un departamento que ambas compartían, y como sabemos esto deterioró aún más el vínculo entre ellas. Las discusiones eran constantes y se involucraban también distintos problemas personales y decisiones económicas. La situación no era la mejor y esto generó fricciones muy intensas. Con estos antecedentes llegamos al lunes 6 de octubre de 2025. Varios amigos y familiares de Marta Cecilia comenzaron a preocuparse porque la mujer no respondía a las llamadas. Así que Andreina y su hermano fueron llevados por su padre a la fiscalía para reportar el hecho y presentar una denuncia formal. Y es que según se supo, Marta Cecilia había desaparecido luego de que supuestamente había salido la noche anterior a la que se hizo la denuncia a las 7:20. Supuestamente le había dicho a su hija que iba a atender una consulta profesional, y a partir de ese momento nadie había vuelto a verla. Desde ese instante la investigación despertó un tanto de sospechas, ya que cuando los oficiales solicitaron que se firmara el acta de la desaparición, Andreina se negó, alegando que no llevaba consigo sus documentos personales y dejando la responsabilidad en manos de su hermano. Además, la actitud de la chica, sumada a ciertas inconsistencias, comenzaron a generar dudas en las autoridades. También ella luego dio otra versión de los hechos. Dijo que a su mamá se la habían llevado en contra de su voluntad, específicamente un grupo delictivo que le estaba pidiendo la suma de $15,000, pero realmente no tenía alguna prueba para sustentar esta acusación. Después de esto, Andreina se mostró aparentemente preocupada y comenzó a participar activamente en la búsqueda de su madre. Puso su fotografía en redes sociales, imprimió carteles, fue a la puerta de varios vecinos a tocar a preguntar por ella y se mostraba como una hija que quería que su madre volviera. Pero unos días después la chica aseguró que su madre estaba viva, porque supuestamente dijo que la había llamado y que la mujer había pedido que no la buscara más porque estaba bien y porque además se estaba escondiendo. Como resultado, la policía le solicitó a Andreina el número donde supuestamente Marta Cecilia se había comunicado, pero trataron de contactarla en reiteradas ocasiones a ese supuesto número y se dieron cuenta que no existía. Mientras la jovencita insistía en que su madre la había llamado y que no sabía dónde estaba. Ya para ese momento Andreina había dado un sinnúmero de versiones y alegatos, que lo único que hacían era demorar mucho la búsqueda de Marta Cecilia. De pronto, para tratar de corroborar lo que ella había dicho sobre las llamadas recibidas por su madre, Andreina fue a una delegación de policía, con lo que ella consideró una evidencia de que la mujer estaba viva y en buenas condiciones. Se trataba de un video donde se veía la cara de Marta Cecilia y presuntamente aseguraba estar bien, y además decía que no se preocuparan por ella. Pero había algo en la voz y en las imágenes que no convenció del todo a las autoridades. Como resultado, dicho video fue analizado y se confirmó que era falso, ya que habían utilizado inteligencia artificial para simular tanto la voz como los movimientos de Marta Cecilia. No conformes con esto, los investigadores decidieron mostrarle la grabación a Luis Gustavo, quien sin dudarlo dijo rápidamente que para él eran imágenes falsas.
Todo apuntaba a que Andreina había creado el video para engañar a las autoridades. Lo peor vino unos días después de la desaparición. Algunos vecinos de Marta Cecilia alertaron a la policía, diciendo que había un fuerte olor que provenía de la casa que ella compartía con Andreina, pero la joven no permitía el acceso a nadie, ni siquiera a su padre. Como consecuencia, las autoridades consiguieron una orden de allanamiento. En este punto ya Andreina no podía negarles el acceso, y fue así como el jueves 16 de octubre de 2025, 12 días después de la desaparición, que las autoridades entraron a la casa, y el caso dio un giro horrible y absolutamente inesperado. Al ingresar a la vivienda se pudo constatar que el olor provenía dentro del lugar, y además de eso los agentes encontraron restos humanos en bolsas negras dentro de una lavadora y en un cubo de plástico azul. Dichos restos se pudo comprobar pertenecían a Marta Cecilia. El cuerpo había sido separado en 6 partes con cortes irregulares. También se pudo ver que había sido tratado con sal y detergente, seguramente para retardar el proceso de descomposición y eliminar los malos olores. El cuarto de lavandería estaba completamente limpio, parecía que lo habían limpiado a propósito. No había ningún rastro ni mancha de sangre, lo que evidenciaba una planificación meticulosa. Durante el registro también hallaron algunas cosas que para los agentes estaban relacionadas con los hechos. Había una sierra eléctrica, 7 cuchillos, un machete, una moledora también eléctrica y una podadora manual. Se dio a conocer en una conferencia de prensa además que supuestamente los agentes habían estado siguiendo una pista relacionada con estupefacientes, pero lo que encontraron en la casa fue totalmente diferente. Asimismo, en la habitación de Andreina se halló una computadora portátil, un teléfono celular y una tarjeta bancaria perteneciente a su mejor amiga, la cual también había sido reportada como desaparecida pero 2 años antes. Las autoridades cumplieron con el levantamiento de los restos y anunciaron que ejecutarían algunas diligencias como la revisión de distintas cámaras de seguridad del sector, la exploración de una información de audio y un video del celular de Marta Cecilia. En horas de la noche del mismo 16 de octubre, Andreina fue detenida, evidentemente después del hallazgo. Mientras era interrogada decía que era inocente, pero como ya podemos ver había una gran cantidad de pruebas que la incriminaban. En medio del interrogatorio le dijeron que hallaron la compra que había hecho en línea de las herramientas y algunas búsquedas en internet relacionadas con métodos para ocultar un crimen. Andreina se vio atrapada y finalmente decidió confesar los hechos, pero lo sorprendente fue lo que ella alegó como móvil. Dijo que le había quitado la vida a su madre porque se había negado a darle $6,000 para un proyecto que tenía. Sin embargo, las autoridades no tomaron esta versión como creíble y sospecharon que había otros motivos. Las primeras pericias determinaron que la muerte de Marta Cecilia se había dado ya que le presionaron el cuello con mucha fuerza, específicamente con un cable de cargador de teléfono celular. Posteriormente, según se supo, Andreina había hecho algunas compras por internet, como por ejemplo la sierra eléctrica, y además luego hizo algunas búsquedas también para ver cómo se podía deshacer de un cadáver. Después de esto cubrió los restos con sal, como ya sabemos, para retrasar la descomposición. Según comentaron las autoridades, Andreina era una persona fría y con claros rasgos de sociopatía, y también se estaba investigando si actuó sola o con ayuda, ya que para ese momento también, según las investigaciones, ella mantenía una relación sentimental con un hombre que tenía varios antecedentes penales. Algunos habitantes del vecindario mencionaron a la policía que habían escuchado discusiones constantes en el apartamento los días de los hechos, y que también en cierto momento escucharon la música a un volumen muy alto, así como ruidos de maquinarias que parecían limpiar pisos. Además de eso, también se supo que Andreina, unos días después de la desaparición de su madre, había alquilado una habitación y se había disfrazado con peluca y ropa de la mujer para tratar de aparecer en distintas cámaras de seguridad para que se pensara que ella estaba viva. Así las cosas, luego de la confesión, Andreina fue trasladada a una unidad judicial, donde se le formularon los cargos y la vincularon con el hecho. La mujer no se opuso a la exposición de cargos de la fiscalía ni a la formulación de los mismos, pero eso sí, su abogado defensor adelantó que presentaría distintos elementos correspondientes para corroborar que ella era inocente. Inmediatamente se procesó a Andreina por asesinato y se le dictó prisión preventiva. Además, se le envió a un centro de reclusión y se dijo que la instrucción fiscal debía extenderse por 30 días, los cuales iniciaban el 17 de octubre de 2025.
En medio de todo esto comenzaron a surgir algunos datos de la mujer, quien al parecer no tenía antecedentes penales, pero en julio de 2022 había sido denunciada por tentativa de asesinato. De acuerdo con las investigaciones, un compañero de trabajo llamado Gerardo la denunció por haberle administrado una sustancia alucinógena con la intención de robarle. Se detallaba en esta denuncia que la mujer sabía que él guardaba una gran cantidad de dinero en su casa, una información que le dio después de una plática casual, y ellos se conocían desde los 14 años. Así que luego de darle un jugo con una sustancia, fue hasta su domicilio con él, pero el hombre en medio de su malestar le había enviado la ubicación en tiempo real a su novia, y gracias a esto junto con un amigo lograron rescatarlo. El hecho fue confirmado por las autoridades como el único antecedente de Andreina, pero en redes sociales se comenzó a especular que sus padres, al ser abogados, podían haber hecho algo para borrar los otros antecedentes. Por si fuera poco, se empezó a hablar del caso de la mejor amiga de Andreina, llamada Jennifer Manguera Cornejo. Como dijimos, tenía casi 2 años desaparecida y simplemente un día había dejado de ir a su casa. Los padres de Andreina le habían preguntado a ella en varias oportunidades qué había sucedido, y la mujer decía que su amiga se había ido de su casa, se había tomado un taxi y ya no había dado más respuestas. Pero la madre de Jennifer, al ya no tener noticias de ella, puso una denuncia. Eso sí, esta denuncia fue retirada un tiempo después, pensando que tal vez ella pronto regresaría a casa. Como podemos ver, esto no fue así. Además, los padres dijeron que habían retirado la denuncia porque habían recibido algunos correos electrónicos que supuestamente ella les había enviado donde decía que estaba bien. Pero eso sí, viendo toda la situación del caso y lo que Andreina hizo para ocultar el crimen de su madre, ya se pusieron a pensar que tal vez también le había quitado la vida a Jennifer. Debido a esto, el caso de Jennifer fue reabierto y se están empezando nuevas investigaciones. Mientras tanto, los expertos seguían analizando el perfil psicológico de Andreina y se determinó que presentaba un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos narcisistas y psicopáticos. Además, también se hizo hincapié en la ausencia de empatía y remordimiento, así como en una manipulación calculada, una conducta planificada y un gran egocentrismo. Del mismo modo, se observaron también conductas de engaño reiterativo, impulsividad y agresividad. También se hicieron varias pericias a los dispositivos electrónicos de Andreina, y los agentes encontraron videos y series relacionadas con asesinos en serie como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, conocidos, como ya sabemos, por sus distintos crímenes. Ahora bien, sin duda esto ha generado una tormenta mediática y una enorme conmoción social por la violencia y la brutalidad de los hechos, pero también ha hecho que día a día aparezcan nuevas especulaciones e hipótesis. Mientras tanto, se sabe que la joven, por el caso de su madre, podría enfrentarse hasta 40 años de prisión, más algunos cargos por ocultamiento, además de la causa que aún tiene abierta por Gerardo y la apertura de la investigación de la desaparición de su amiga. Hasta el día en el que estamos realizando este video, a finales de octubre de 2025, estas son todas las noticias que se tiene del caso que ha conmocionado a todo Ecuador. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que podría incluso haber destapado a un tipo de asesina en serie. Ya veremos si en los próximos días tenemos más información. Como se dictó un mes para hacer la investigación y este empezó el 17 de octubre, no será hasta después de mediados de noviembre que vaya saliendo más información en los medios y se vaya avanzando con el proceso. Como siempre, nosotros les traeremos la mayor información posible. Un caso bastante lamentable, una joven que fue capaz de quitarle la vida a su madre, con quien ya tenía una relación pues bastante complicada. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otros proyectos y mis otras redes sociales, van a encontrar algunos de los links en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.